Muy buenos días a todos. Quiero simplemente iniciar este cuarto encuentro de Filosofía del Derecho entre la Universidad Pompeu Fabra y los grupos de investigación de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad de Girona, dando la bienvenida a nuestros colegas de la Pompeu, que hoy nos acompañarán, especialmente aquellos que serán ponentes durante toda la jornada. En este orden, los profesores José Juan Moreso, Lorena Ramírez, José María Vilajosana y Marcos Andrade. Este es un encuentro que nace a partir de la necesidad de institucionalizar algo que en realidad fue natural durante muchísimo tiempo, y es la relación entre los grupos de investigación de la Pompeu y de Girona. Fue natural por una razón muy simple, porque el grupo de Girona nació no sé si no se podría decir por escisión, pero por continuación del grupo de la Universidad Pompeu Fabra. Así fue desde el inicio de este grupo por el que pasaron sucesivamente Jorge Malem, hoy profesor en la Pompeu Fabra, Pablo Navarro, después profesor en la Pompeu Fabra y ahora investigador en CONICET Girona, aquí en Girona, y José Juan Moreso, y ya después de José Juan Moreso, pues un servidor que venía de la Pompeu Fabra, es decir, un continuo ir y venir entre esos dos grupos. Pero no solo eso, sino que sobre todo en los primeros años del grupo de Girona, o al menos del grupo de Girona ya en mi etapa, pues el grupo de Filosofía del Derecho de la Pompeu Fabra fue no solo nuestra alma mater, sino nuestra cobertura para salir al inhóspito mundo de los proyectos de investigación, de la organización de actividades de investigación, de actividades académicas, etc. Porque aquí éramos 4 gatos. Es falso que fuéramos gatos, pero no que fuéramos 4, éramos exactamente 4, y evidentemente con 4, con 3, con 5, pues se pueden hacer relativamente pocas cosas. En ese tiempo casi todo lo que hacíamos aquí era porque traíamos con una soga a los de la Pompeu para acá, y ellos además se dejaban, no tiraban de la soga, sino que acompañaban felices. Y en el resto del año y en el resto de actividades, pues nosotros participábamos con soga o sin soga en las actividades de la Pompeu. Con el tiempo, el devenir de la evolución de los dos grupos ha hecho que los dos, la Pompeu ya era un grupo grande en ese momento y ahora lo es más, y Girona pues ha ido creciendo y han ido adquiriendo una independencia que hizo que en algún momento José Juan Moreso, con una idea que creo estupenda, dijera: oye, esto de que hemos ido creciendo todos ha hecho que tengamos una vida cada vez más independiente y nos veamos menos, como los hermanos que cuando ya son mayores dejan de verse tan frecuentemente. Por tanto, hagamos algo que nos reúna al menos 1 o 2 veces al año y podamos seguir discutiendo entre los grupos. Bien, pues esto ha llegado ya a su 4ª edición. Lo hacemos una vez en la Pompeu, una vez en Girona, esta vez toca en Girona, y estamos muy felices por ello, porque es una ocasión efectivamente para seguir discutiendo juntos, una ocasión para recordar que venimos del mismo lugar, y para agradecer a los compañeros de la Pompeu y especialmente a José Juan, que siempre han estado apoyando para que esto pudiera funcionar. Sin más, damos paso a la primera de las ponencias, que, como he dicho, corresponde a José Juan Moreso. José Juan nos hablará de una ponencia que lleva por título Victoria Vila y los desacuerdos interpretativos pueden ser genuinos y sin culpa, y tendrá como contraponente a Diego de Ibecchi,
que intervendrá posteriormente. La dinámica durante todas las sesiones será siempre un ponente de la Pompeu y un contraponente de Girona. Diego de Ibecki ahora mismo es investigador, Juan de la Cierva adscrito al grupo de investigación de Girona y, como digo, después de la ponencia de José Juan hará la contraponencia. Gracias, José Juan, es tu tiempo. Muchas gracias. Buenos días a todos. L'has d'engegar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ahora sí. Bueno, yo también estoy muy contento, lo primero que quiero decir, de estar aquí, de seguir, es el cuarto encuentro, ¿no? Cuarto encuentro entre el grupo de la Pompeu Fabra, que ahora que todo lo decimos en inglés, somos ja bons filòsofs. No se sent, no se sent. Perquè són molt dolents els inalàmbrics. Així que... Mejor me siento aquí. Era solamente porque si no tengo que estar todo el rato para ver esto, pero no pasa nada. Digo que ahora que lo decimos todo en inglés, en el grupo se llama Long Philosophy Group ahora ya, digamos, de Barcelona, pero estamos contentos. Jordi ha explicado cómo se nació también Girona como Facultad de Derecho y la filosofía del derecho en Girona, y por lo tanto no repito sobre esto, pero siempre es un placer estar aquí. Ya lo sabéis, esto siempre lo digo, pero quiero decirlo, que yo obtuve mi cátedra va a hacer 22 años, me da vergüenza ya decirlo, que lo viejos que somos, 22 años en esta facultad, y tengo un recuerdo de una época de mi vida muy feliz. Esos 5 años éramos jóvenes y felices, he dicho alguna vez pues esto. Muy feliz de mi paso 5 años por esta facultad. Yo nunca habría sido capaz de hacer lo que ha hecho Jordi con un grupo tan grande como este y tal, porque esto requiere otras habilidades que Jordi tiene y yo no las tengo, ya lo digo de entrada, no las tengo, y ha creado aquí una cosa magnífica que cada vez que yo vengo, mira que he estado últimamente en 2 tesis doctorales antes de Navidad y después de Navidad, pero hay 3 o 4 nuevos siempre, hay 3 o 4 que no conocía de antes, con un mes de diferencia, solamente digo, en la cena digo, pero aquellos que son, no estaban la última vez. Bueno, esto es muestra, digamos, de la vitalidad y la internacional que es el grupo. Bueno, sin más introducción, por lo tanto, gracias, de verdad es un placer estar aquí. El paper, claro, lleva este título, ya os hacéis a la idea, porque en realidad ahora ya está publicado en Diritto e Questione Pubbliche, esta revista de nuestros amigos palermitanos. Es una discusión con un libro relativamente reciente e importante de Vittorio Vila acerca de los desacuerdos interpretativos, un número monográfico discutiendo las ideas de Vila, también con motivo de su jubilación, pero yo aquí quiero presentarlo con independencia de Vila. Esto solamente es el contexto. Yo quiero discutir 2 tesis, es lo que hago en el paper, 2 tesis que son de Vila, pero que pueden ser de otras personas, que hay gente que las defiende, y por lo tanto no tenéis que conocer nada de las cosas que Vittorio ha escrito, de lo que Vittorio piensa, para comprender la discusión que yo propongo. Con lo cual, me parece que podemos ir adelante con esto. Tampoco. ¿Esto funciona o no? No, has d'enfocar Ah, sí. L'ordinador és allà. Bueno, veamos cuáles son las tesis. Yo presento estas 2 tesis que son atribuidas a Vila, pero muchos juristas estarían, y filósofos de derecho, dispuestas a suscribir, y yo voy a oponer algunas objeciones a estas tesis. La primera tesis es la tesis según la cual la atribución de significado completo a determinadas cláusulas constitucionales y legales presupone de manera necesaria su anclaje en concepciones comprensivas que producen desacuerdos interpretativos profundos. Perdón. La segunda tesis dice que los desacuerdos interpretativos profundos tienen como rasgos necesarios los siguientes: son genuinos, sin culpa e irresolubles. Bueno, la primera tesis, que dicho así parece un poco, me doy cuenta, un poco esotérica, lo que viene a decir es que
en realidad nuestras constituciones y algunos de nuestros textos jurídicos descansan en concepciones comprensivas sobre las que no estamos de acuerdo, lo que Dworkin llama nuestros desacuerdos teóricos acerca de los fundamentos, los grounds de las proposiciones jurídicas, y estos desacuerdos, dado que están fundados en concepciones comprensivas que, de acuerdo con Vila, son, por otro lado, concepciones inconmensurables, producen desacuerdos totalmente irresolubles. Sobre este, Vila utiliza mucho en el libro, pero si alguien quiere podemos discutir sobre eso, ejemplos de la bioética, bien traídos al caso, y las concepciones que presenta como inconmensurables son una concepción católica y una concepción laica, dice él, de la dignidad y esto, veremos algo de esto, con dos casos que tienen que ver con la eutanasia en Italia, que fueron muy discutidos, pero que ha habido casos en todo el mundo. Welby en Glaro, pero es lo mismo. Bueno, sobre la primera tesis, yo voy a presentar algunas objeciones, pero no una objeción, digamos, letal, para decirlo así. Porque la primera tesis requiere, ¿cómo decirlo?, una articulación completa de cuál es nuestra concepción del razonamiento práctico, y esto no estamos aquí en condiciones de hacerlo bien. Yo solo voy a presentar alguna objeción tratando de mostrar que es posible llegar a acuerdos y justificar las decisiones en el ámbito jurídico sin acudir a las últimas premisas de las concepciones comprensivas, sino quedándonos en lo que se llama en alguna literatura, en filosofía moral y en filosofía práctica, principios de nivel intermedio, mid-level principles o mid-level axioms o algo así. Este es lo que voy a tratar de defender, y esto es una objeción a medias, digamos, solamente, de su posición. En cambio, sobre la segunda, que he pensado desde hace años, como sabéis, tengo ahora una posición más rotunda, y mi posición ahora acerca de los desacuerdos es que no hay desacuerdos genuinos y sin culpa, que los desacuerdos o no son genuinos o no son sin culpa, es decir, o no son genuinos o son con culpa, es decir, hay alguien que no tiene razón en este debate. Por lo tanto, hacia la segunda tesis mi posición es más fuerte, y trato de mostrar ambas cosas. Bueno, ¿por qué piensa Vila, pero otros piensan que nuestras concepciones jurídicas, lo que recoge la Constitución, están anclados en concepciones comprensivas? Él toma para bioética el ejemplo de la dignidad humana, que es una cuestión muy compleja, obviamente, pero que en la familia de constituciones europeas de la posguerra aparece en un lugar principal. En el artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, en el artículo 3 de la Constitución italiana, en el artículo 10 de la Constitución española, en los tres lugares como fundamento de los derechos de las personas. En las tres constituciones, que son constituciones, ahora que ya tenemos un poco de distancia y la Constitución española está por cumplir 40 años, son constituciones de la misma familia. En realidad la Constitución española se hizo con la italiana y la alemana a la vista, y si hay tres constituciones que están muy cerca en Europa son estas tres. Las tres que están más cerca, sin ninguna duda. Son la misma familia. Bueno, él dice, hay algo en lo que tal vez estamos de acuerdo, dice él, en que la dignidad consiste, dice, ¿no?, en el máximo respeto y la máxima consideración que es debida a toda persona humana, respeto y consideración que se concretan en la titularidad de los derechos fundamentales. En esto estamos de acuerdo, digamos, este es el acuerdo. Pero ¿en qué no estamos de acuerdo entonces? Él dice, bueno, no estamos de acuerdo porque no estamos de acuerdo en nuestro concepto de persona. Esto es lo que dice. No estamos de acuerdo en quién es una persona desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista jurídico, que esto puede ser definido, sino desde el punto de vista moral. Es decir, los rasgos, digamos, de persona humana y por lo tanto de atribuir dignidad para los católicos, según él,
según él, y para los católicos, según los católicos, digamos, para los católicos, en realidad se produce ya cuando hay, digamos, un ser vivo que tiene genes humanos, digámoslo así. En cambio, para los laicos, dice él, la autonomía es un rasgo de la personalidad moral, de la agencia moral, y sin autonomía no hay propiamente agencia moral. Eso, claro, tiene consecuencias distintas, por ejemplo, en el caso de uno de los casos, al menos en claro, que era el caso de una persona que estaba en coma irreversible y él no podía tomar ninguna decisión. En algunos casos como este, esto tiene consecuencias. Bueno, claro, ¿cuál es la posición de Vila? La posición de Vila es: no hay ninguna posibilidad de acuerdo entre juristas que tienen estas concepciones comprensivas diferentes, porque siempre que pronuncian dignidad, persona, se refieren a cosas distintas, en realidad, entre ellos, y no hay posibilidad ninguna de acuerdo. La cuestión, en filosofía moral y en filosofía política, la cuestión es si hay o no un espacio para generar esto que uno de los primeros que se refirió a ello, de los primeros filósofos morales, Henry Sidgwick, llamó esto, que me gusta la expresión, the region of middle axioms, ¿no? La región de los axiomas intermedios. Si hay la posibilidad de, rawlsianamente, esto obviamente es una idea rawlsianamente, establecer un filtro entre las concepciones comprensivas, de manera que en la razón pública, y no nos olvidemos, Rawls tiene algunos pasajes importantes sobre esto en la razón pública, el foro central, el ejemplo máximo, dice Rawls, del ejercicio de la razón pública es el razonamiento de los jueces. Esto es para Rawls el ejemplo máximo. Entonces, en este ámbito no podemos ir con nuestros principios comprensivos últimos, sino con estos región de los principios intermedios, de los axiomas intermedios, que se obtienen pues mediante el overlapping consensus de concepciones comprensivas, pero que son razonables, que tienen ajustadas al principio de reciprocidad, que pueden ser entendidas por los otros y que son racionales y razonables. Esto obviamente está abierto a mucha discusión, pero la idea es: tal vez podemos llegar a un acuerdo también en estas cuestiones tan controvertidas si no vamos a discutir nuestros principios últimos, sino solo vamos a tratar de ponernos de acuerdo en nuestros principios intermedios. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El libro más importante de bioética, que es un manual con no sé cuántas ediciones, que si alguno se dedica a la bioética lo conoce perfectamente, que es este de Beauchamp y Childress, que es el estándar libro de bioética con un montón de ediciones. Tiene la presentación de la bioética, tiene 4 principios intermedios que todos siguen después, que son estos: el respeto de la bioética, el deber de no dañar, el requerimiento de la beneficencia y la justicia en la distribución de los cuidados. Y piensa que con estos 4 principios, que uno, sea católico o laico, puede aceptar, es posible dar cuenta de la solución. ¿Por qué digo esto de Beauchamp y Childress? Porque mientras ellos no están de acuerdo, han escrito el manual más importante de bioética, pero no están de acuerdo en las concepciones comprensivas. Mientras Beauchamp es un utilitarista, Childress es un deontologista. Y en cambio son capaces de escribir un libro de bioética y dar cuenta de todo lo relevante en la bioética, porque no se ocupan de los fundamentos. Esto lo dicen en el prólogo: no se ocupan de los fundamentos de estos principios. Se quedan en esta región del middle axioms. Y en esta región, si es posible escribir un manual de bioética, resolver todos los asuntos de la bioética en un panorama general, también lo será, perdóname el atrevimiento de la analogía, también lo será hacer esto en el ámbito del derecho y construir principios en el ámbito del derecho penal o en el ámbito del derecho de daños, o lo que sea, sin necesidad de recurrir a nuestras concepciones comprensivas.
Esto obviamente es muy debatible. Dworkin, por ejemplo, no está de acuerdo en este punto con Rawls, y en su artículo sobre Rawls and the Law, and the Theory of Law, no me acuerdo ahora cómo se llama el artículo, pero Dworkin critica a Rawls por esto y dice que él no ve modo de detener en un lugar el razonamiento como en este lugar de los middle axioms, y que no ve ningún modo, y piensa que en esto Rawls está equivocado, que la razón pública se encuentra en todas las doctrinas con todas sus concepciones comprensivas, y cada uno arguye como le parece, con lo cual, ya lo digo, esta primera tesis, yo no tengo un argumento concluyente contra la primera tesis, tengo un argumento indirecto. No me parece totalmente obvio que no podamos apañárnosla, voy a decirlo así, con middle axioms. Esta es y entonces su argumento no vale, porque no siempre es necesario o no es necesario recurrir a los últimos en los que estamos en desacuerdo. Al final diré algo de cómo podría hacerse esto con otro ejemplo. Pero ahora basta, ya veis que no es muy fuerte, esto lo comprendo, me hago cargo, pero es para discutirlo. La segunda tesis, en cambio, es más fuerte. La segunda tesis mía es que en realidad no hay desacuerdos sin culpa si los desacuerdos son genuinos, si son genuinos. Bueno, esto es un ejemplo de un filósofo del lenguaje que lo leí precisamente, digamos, poniendo de manifiesto que una oración determinada es sensible al contexto, dice él, si es posible que un hablante que emite la oración S y otro hablante que emite o pronuncia la negación de S a la vez, al mismo tiempo, en cambio, entre sí no se contradicen. No se contradicen. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos ejemplos claros, pero estos son ejemplos, por eso lo digo, de desacuerdos sin culpa, de faultless disagreements para algunos. Si yo digo que hoy no llueve en Girona, y estoy hablando con mi amigo Chelano y me dice, yo digo, hoy no llueve, y estoy hablando con mi amigo Chelano y Chelano me dice, sí que llueve, pero estoy hablando por teléfono y yo me refiero a Girona y él a Palermo, pues entonces no hay desacuerdo, no estamos en contradicción. Aunque yo digo llueve o yo digo no llueve y él dice llueve, aunque obviamente lo que él dice niega el contenido proposicional de lo que yo digo, no estamos en desacuerdo. Decir esto es absurdo. Pero esto, curiosamente, es lo que algunos de los autores partidarios de los faultless disagreement, de la posibilidad de faultless disagreement, algunos de los autores piensan que sí, que en realidad estos son casos de desacuerdo. Y esto es lo que me produce a mí una cierta sorpresa y me ha hecho reflexionar sobre la idea de desacuerdos genuinos, cuando un desacuerdo es genuino. Y también me ha hecho pensar algo que no está en la literatura, pero que creo que es relevante, que a veces tenemos acuerdo en el contenido proposicional, pero en cambio yo diría que el acuerdo es espúreo, que no es un acuerdo genuino. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede cuando nosotros, en mi opinión, cuando nosotros en una conversación normal, por ejemplo, presuponemos proposiciones distintas y estamos de acuerdo con el contenido proposicional. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo, ¿no? Tenemos una cena con unos amigos como anoche con vosotros y yo digo, supongamos la cena de anoche, que va al ejemplo que no estaba José Luis, yo digo, José Luis no llegará a las 8:30 y Jordi dice, no llegará a las 8:30. Entonces, estamos de acuerdo en el contenido, decimos lo mismo acerca de José Luis en este contexto, pero supongamos que yo lo estoy diciendo en el sentido que José Luis es impuntual y llegará más tarde de las 8:30, pero en cambio Jordi sabe, y yo no, sabe que José Luis está en Princeton y que por lo tanto no puede venir a la cena. Él lo sabe y yo no, y él dice, claro, no llegará a las 8:30. Entonces nosotros estamos de acuerdo, el contenido proposicional es el mismo, estamos de acuerdo, pero es un acuerdo espúreo. Es un acuerdo espúreo, porque por esa proposición queremos decir cosas distintas. Yo
implico pragmáticamente, ahora no me voy a poner sobre si esta es una implicación pragmática o semántica, es una discusión enorme entre los filósofos del lenguaje, muy compleja e interesante, pero me da igual para lo que quiero mostrar. Lo que quiero decir es que el acuerdo no es genuino, porque yo, cuando digo que no llegará a los 8:30, lo que quiero decir es que José Luis no es puntual, y en cambio Jordi lo que quiere decir es que José Luis está en Princeton. Lo que presupone, y es imposible, dado que el conocimiento del mundo, llegar desde Princeton a Girona en menos de muchas horas. Esto es lo que me parece que a veces se olvida en este contexto. También hay acuerdos espurios, no solo desacuerdos espurios, sino hay acuerdos espurios. Esto me parece que es relevante en esta discusión. ¿Por qué? Porque en realidad esto está en la discusión de los Faultless Disagreement, introducido muchísimo también por Stalnaker y estos filósofos, la relación entre lo que decimos y lo que presuponemos cuando decimos algo, sea semántica o pragmáticamente la presuposición, que en realidad viene de una discusión que alguna vez tuvimos, aquí está Pablo y nosotros leímos con atención y pensamos sobre ello, la discusión de Russell y Strawson, que según Carlos Alchurrón es en realidad una discusión de palabras solamente, acerca del estatus del actual rey de Francia es calvo, ¿Por qué? Porque para Russell, que es el ejemplo del análisis filosófico en Bertrand Russell, para Russell esta proposición equivale a una proposición que dice hay una y una sola persona que es rey en Francia y esta persona es calva, es decir, por lo tanto hay que desmontarla en dos proposiciones, una que afirma la existencia de una sola persona que es el rey de Francia y otra que es calva. Por lo tanto, si no hay rey en Francia, esta proposición es falsa, porque uno de los elementos de la conjunción es falso. Y en cambio, para Strawson, esta proposición presupone que hay un rey en Francia, pero su valor de verdad solo se activa, para decirlo así, solo es verdadera o es falsa cuando hay un rey en Francia. Si no hay rey en Francia, la proposición carece de valor de verdad. Tanto decir que es calvo como decir que no es calvo carece de valor de verdad. Bueno, esta discusión tiene sentido porque mostraría tal vez que cuando no compartimos una presuposición, nuestros acuerdos o desacuerdos son espúreos, que esta es mi posición en realidad. Más todavía, este ejemplo del rey de Francia puede hacernos ver cómo también podría haber un acuerdo espurio al respecto. Si alguien dice que el actual rey de Francia es calvo, es una proposición verdadera porque se refiere a la Francia de Carlos el Calvo, que yo no he visto ninguna imagen, pero debía ser calvo, porque si se llamaba así, pues cabe pensar que era calvo, de Carlos el Calvo. Entonces es un acuerdo espúreo con otro que dice lo mismo, pero en realidad lo dice porque no hay rey en Francia, digamos. Es obvio que no es un acuerdo. Bueno, estos son en realidad los tipos de ejemplos que ponen los filósofos del lenguaje de Faultless Disagreement. Les gustan mucho y hay mucha discusión acerca de lo que llaman proposiciones del gusto, taste, matter of taste, digamos, del gusto, ¿no? Y les gustan estas expresiones mucho para mostrar que hay desacuerdo, pero este desacuerdo es sin culpa. La paella y stasti, estos son este tipo de ejemplos. Pulpitos he utilizado yo, son gustosos. La estrategia para afirmar que hay proposiciones que carecen de valor de verdad tiene dos vías fundamentalmente, dos vías distintas y en cierto modo incompatibles.
Una es la vía contextualista y la otra la vía propiamente relativista. La contextualista la utiliza como si fuese el contexto. Si yo digo los pulpitos son sabrosos y Jordi dice los pulpitos no son sabrosos, entonces estas oraciones producen un desacuerdo sin culpa porque hay que relacionarlas con el contexto y el contexto, en este caso, viene determinado por los gustos de Jordi y por mis gustos. En realidad, y esta es mi crítica, si lo ponemos en el contexto pasa como con la oración llueve, pasa lo mismo. Entonces, si resulta que ahora solo quiere decir que a José Juan le gustan los pulpitos y a Jordi no le gustan los pulpitos, se acabó el problema, porque aquí no hay ninguna discrepancia verdadera, no la hay. Tal vez, esto debería pensar más sobre esto, me queda tal vez el viejo libro de Stevenson que distinguía entre desacuerdos de creencia y desacuerdos de actitud, mostraría que aquí hay un desacuerdo de actitud, pero no de creencia. De creencia no hay ningún desacuerdo, no hay desacuerdo en este sentido. Otra estrategia, una estrategia un poco más dura, la estrategia relativista que dice, bueno, depende en otro sentido del contexto. Es decir, los índices de una proposición, tal como hablan los filósofos del lenguaje, deben incorporar un nuevo índice que es lo que llaman a veces el contexto de evaluación. El contexto de evaluación. Assessment context, ¿no? El contexto de evaluación. Entonces, desde el contexto de evaluación de Jordi, los pulpitos no son sabrosos, del contexto de evaluación de José Juan, los pulpitos son sabrosos, producirían una situación semejante. Y además eso tendría sentido con lo que decía Vittorio Vila y con el derecho, ¿no? Desde la reconstrucción del catolicismo, desconectar a una persona que está en coma irreversible y con grandes sufrimientos no vulnera la dignidad humana, y desde el punto de vista de una ética laica no lo vulnera. O desde el utilitarismo, digamos, empujar, ya que hablamos ayer de la troleología, pues empujar al gordo desde el puente para salvar a 5 desde el punto de vista del utilitarismo es correcto, desde el punto de vista deontologista no es correcto empujarlo para que se salven las 5 personas. Bueno, veamos otra vez aquí, hay problema de lo que presuponemos, creo que lo hay, y el problema de cuán genuinos o espurios son los acuerdos. Presuponemos, volvamos al caso más simple, que es el caso de los pulpitos. Si en realidad a Jordi y a mí nos gustan los pulpitos, y este es un presupuesto, que a los ambos nos gustan, en realidad tal vez Jordi me está insinuando que hay formas de cocinarlos mejores, que la salsa no es bastante buena, que por esto no están sabrosos. Y entonces esta es una discusión que tiene sentido. Entonces, o tiene razón Jordi o la tengo yo en este punto. Se traspasa a otro nivel. Después veremos el ascenso justificativo, el desacuerdo. Ahora bien, si a Jordi no le gustan, en absoluto, no soporta Martí Casadesús, que es un catedrático de esta universidad y director de la Agencia Catalana de la Calidad de las Universidades, que yo soy el presidente, por esto lo digo y lo conozco. Martí es alérgico a los productos del mar, entonces, y les sientan mal y no puede tomar nunca nada del mar, ni pescado, ni pulpitos, ni nada. Entonces, claro, si él dice que no son sabrosos, quiere decir otra cosa. Pero, y esto es lo que quiero mostrar de manifiesto, pero si en este caso, en el caso de Martí y yo respecto de los pulpitos, tampoco hay desacuerdo genuino. En realidad no hay ningún desacuerdo, en realidad. Es decir, yo comprendo perfectamente que es verdad que para Martí los pulpitos no son sabrosos. Es peor todavía, le producen daño y le sientan fatal. Es verdad, y él sabe que es verdad para mí, que son sabrosos para mí. Es decir, si al final, como en el caso de los gustos, hay algo, digo, materias del gusto, hay algo que es
no sé si genético o lo que sea, pero algo que nos hace distintos y no hay forma de reconciliarlo. Si así es la filosofía moral, que no lo sé, si así son las teorías morales, entonces tampoco hay un verdadero, genuino desacuerdo entre un católico y un laico, o entre un utilitarista y un deontologista, porque también el utilitarista sabe que, de acuerdo con la filosofía moral kantiana, no es correcto empujar al gordo. Y el kantiano sabe que, de acuerdo con la filosofía moral utilitarista, es correcto empujar al gordo del puente. Esto lo saben. Si no hay forma de elevarse a otro nivel de discusión, aquí se acabó y no hay desacuerdo. Sencillamente que para la filosofía moral utilitarista es correcto empujar al gordo, y para la filosofía moral kantiana no es correcto empujar al gordo. Y se acabó. Nunca se acaban así las discusiones en filosofía moral, y eso hace sospechar que, verdadera o falsamente, creemos que es posible ascender a otro nivel. Lo creemos que es posible. Pero si no es posible, si la solución es que no es posible, que los contextos de evaluación son inconmensurables entre sí, entonces la conclusión es, lo digo creo más claramente, si los contextos de evaluación en moral son inconmensurables entre sí, los desacuerdos son espúreos. No son genuinos, porque no están en desacuerdo en nada relevante. En nada relevante están en desacuerdo. Son capaces de comprender perfectamente que es correcto para el católico decir lo que dice y para el laico decir lo que dice. Todos lo comprenden. Si es posible ascender y hay comensurabilidad entre las doctrinas morales, entonces son genuinos, pero no son sin culpa, porque en ese otro nivel habrá mejores razones a favor del utilitarista o del deontologista, si es que estamos de acuerdo en que se puede ascender a este nivel. Con lo cual, o bien, como he dicho al principio, los desacuerdos son espúreos porque son inconmensurables, como en el caso de Llueve, que es espúreo. En el caso, yo en otros trabajos he utilizado el ejemplo, si yo digo la minifalda está de moda, y cuando yo digo esto me refiero a la Inglaterra de los Beatles, pues es verdad. Si alguien se refiere a la Girona de los años 50 y el Congreso Eucarístico, pues es falso, digamos, en realidad. Bueno, aquí no hay ningún desacuerdo. No hay ninguno. Pues del mismo modo diría que sucede si no hay posibilidad de conmensurabilidad entre las teorías éticas. Es decir, puede ser que el relativismo ético sea una doctrina verdadera. Yo aquí no estoy discutiendo esto, pero si lo es, entonces los desacuerdos morales no son genuinos. Esta es mi conclusión. Y si no lo es, entonces los desacuerdos morales no son sin culpa. Esto es. Esta es mi crítica claramente. No es totalmente original, aunque la forma del argumento sí, porque esto de los acuerdos genuinos y tal no lo había dicho nadie. No es totalmente original. Hay un artículo en el libro editado por García Carpintero y Kelbel de Relative Truth. Hay un artículo de este italiano Iacona que defiende algo semejante a lo que yo digo. Y hay otro italiano que conocí el domingo en una calzotada que hicimos el grupo, y que lo trajo Sam, que está trabajando en Logos, pero que ya es doctor, que se llama Michele, no me acuerdo qué, ahora no me acuerdo, que me mandó un artículo que ha publicado sobre esto recientemente en Pacific Quarterly, Philosophic Pacific Quarterly, ¿cómo se llama esta? Una revista de estas que siempre vemos por ahí, es una idea parecida a esta, y yo creo que esto está poco en la literatura, pero es relevante. ¿Qué sucedería entonces si yo llevo razón? Es decir, lo repito, si los desacuerdos o bien son espúreos o bien son con culpa, entonces no es verdad la tesis de Vila que los desacuerdos profundos en el derecho son genuinos y sin culpa. No es verdad, porque ambas cosas no pueden ser. Si yo llevo razón con mi argumento, esta tesis queda negada, y esto es relevante. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, bien.
10 minutos o 5 minutos tengo. 5. Me bastan 5. Veamos un poco, en uno de los momentos en que Dworkin se refiere al juez Hércules, dice que el juez Hércules, que claro, sabe todo, es omnisciente y sabe todo también de metafísica y de metaética y sabe todo Hércules, con lo cual Hércules justifica a través de un proceso de descenso justificativo. Desde sus premisas del cielo platónico, en donde lo ve todo, es capaz de justificar cualquier decisión. Pero Dworkin reconoce que los seres humanos no son Hércules y no pueden funcionar a través del descenso justificativo, sino para justificar una decisión tienen que hacerlo a través de lo que llama el ascenso justificativo. Claro, digamos, desde las creencias que tenemos, las evidencias empíricas o pruebas empíricas que tenemos, nuestros razonamientos que son fragmentarios, desde aquí elaboramos en ascenso, no en descenso porque no tenemos esta capacidad, nuestra justificación. Dworkin parece pensar que como el modelo ideal es de Hércules, el ascenso tiene que llegar como más arriba posible sea, mejor, para justificar esto. Pero esto es lo que algunos autores, y enlaza con la primera tesis de Vila, algunos autores ponen en duda, y yo quiero poner en duda aquí me he saltado esto de Planquet, pero lo discutimos en la tal. Quiero poner en duda aquí, y esto es un argumento de Francis Camp. Francis Camp, tomando esta idea de Dworkin, dice: ¿por qué hay que presuponer que en el ascenso justificativo tenemos que ir lo más arriba posible, a las primeras premisas, y no podemos quedarnos otra vez en middle axioms? Y pone este ejemplo que yo presento como última reflexión y que me parece razonable pensar sobre él, que es el siguiente. Por el ejemplo del famoso artículo de Judith Jarvis Thomson, ya muy viejo, ¿no?, sobre el aborto y el violinista. Todos conocen el ejemplo del violinista, lo digo por si acaso. Judith Jarvis Thomson dice, como un argumento en favor de que el aborto puede ser correcto en determinadas circunstancias, dice, no voy a referirme a si el feto es o no una persona, que sería ir en ascenso hacia cuestiones de identidad personal y metafísicas más complejas, sino supongamos que sí es una persona. ¿Qué pensaríamos de un caso en el que un famoso violinista se despierta una mañana con una persona normal, se despierta una mañana con sus riñones vinculados a un famoso violinista y le dicen que el violinista está esperando una intervención, pero que tendrá que estar 9 meses con sus riñones conectados al violinista? El violinista necesita de los riñones de esta persona para vivir, tendrá que estar 9 meses así. Y Judith Jarvis Thomson dice, parece razonable suponer que en este caso, si la persona, cualquiera de nosotros, acepta mantener en vida al violinista, hace un comportamiento supererogatorio y todos aplaudiríamos, pero si decide desconectarse, hace un comportamiento permisible, moralmente correcto. No tiene el deber de soportar esta carga, aunque no hay ninguna duda de que el violinista es una persona autónoma que morirá si se desconecta. Entonces, ¿cuál es la fuerza del argumento de Camp visto desde este punto de Thomson, visto desde este punto de vista de Camp? El argumento es, si yo lo entiendo bien, podemos tener una posición razonable acerca del aborto, permitirlo en algunos casos, porque este es el caso de la violación, al menos es claro que es sin la voluntad, pero también otros casos pueden ser sin la voluntad. Permitirlo porque se parece al caso del violinista y la mujer no tiene el deber, aunque es supererogatorio si lo hace, no tiene el deber de llevar 9 meses en sus entrañas a ese bebé, a ese feto. Podemos determinar esto sin necesidad de presuponer si es una persona o no es una persona.
Eso es algo que queda opaco a este tipo de decisión. Y a este tipo de decisión, en la razón pública, basta con argumentos que no difieren a concepciones comprensivas. Si esto es verdad, es una razón para al menos intentarlo. Hay, en realidad, incluso en metaética, en las últimas reflexiones filosóficas, como, digamos, una posición favorable al ecumenismo en metaética. El libro más importante, que ahora ya son 3 tomos tremendos, más importante de los últimos años en filosofía práctica, el libro de Derek Parfit, On What Matters. Parfit sostiene que el utilitarista de las reglas, piensa él, el constructivista kantiano, el constructivista como Scanlon, que a él le gusta, él dice con esta metáfora, que usa varias veces, ascienden la montaña, la misma montaña, por lugares diferentes. Esta es su posición. Ascienden la misma montaña por lugares diferentes. Por lo tanto, pueden encontrarse. Y yo sugiero que se encuentran en la región esta de los, digamos, middle axioms. Un poco es la posición. Un minuto solamente para decir algo que se me ha quedado en el tintero en passant y tiene relevancia. Cuando esto se ha aplicado al derecho, ha habido 2 intentos recientes que creo que son insuficientes, lo digo rápidamente, para dar cuenta de los desacuerdos. El de Shapiro, que dice que los desacuerdos en derecho presuponen concepciones de la interpretación y teorías del derecho distintas, y que estas presuposiciones distintas son las que hacen que haya desacuerdos, que la obligación del teórico del derecho, de acuerdo con Shapiro, es dar cuenta de los desacuerdos pero no resolverlos. Esto es lo que dice claramente, dar cuenta de cómo se producen. Y si Shapiro tiene razón, yo creo que estamos en la versión relativista. Entonces no son genuinos los desacuerdos, porque uno dice que de acuerdo con el modelo de interpretación tal cosa, y el otro dice que con el modelo segundo, tal otra. No hay desacuerdo en esto. El del modelo 2 puede reconocer que de acuerdo con la teoría intencionalista o la teoría originalista, la interpretación es que la pena de muerte es constitucional. Esto lo puedo reconocer yo, que no soy originalista. Puedo reconocerlo perfectamente. Si no hay forma, como piensa Shapiro, esto está en el trasfondo, no hay forma de comparar estas concepciones, eso depende de factores históricos, en algún momento uno es predominante, pero no hay forma, pues entonces no hay desacuerdo genuino. El otro gran esfuerzo que han hecho personas que piensan el derecho, como Plunkett ha estado aquí también, ¿no? Plunkett, ¿no? Ah, sí. Plunkett y Sandel, yo me parecía a mí que sí. Plunkett sostienen que se trata de desacuerdos que ellos llaman metalingüísticos, de un asunto, como ellos lo dicen, de negociación metalingüística. Bueno, creo que eso es tal vez plausible cuando hablan de cuestiones de vaguedad, más implausible cuando se refieren a otro tipo de problemas, de conceptos multidimensionales. Por ejemplo, cuestiones de vaguedad. Si Diego dice, hace frío en esta sala, yo digo, no hace frío, estamos bien. Bueno, puede ser que en realidad tengamos umbrales distintos de frío y aumentando 1 grado negociamos que ya se está bien, aumentando 1 grado. Yo, para no tener demasiado calor, Diego con 1 grado más ya se siente bien. Esto es lo que la negociación metalingüística tal vez tiene sentido cuando nuestras discrepancias son acerca de predicados de grado, ¿no? Como se llaman, y vaguedad de grado, vaguedad por gradiente la llama Nino, ¿no? En el libro que todos hemos estudiado. Vaguedad por gradiente. Pero cuando el desacuerdo se produce por combinación de propiedades, también dicho en estos términos, por multidimensional, vaguedad multidimensional, como se dice ahora,
la cosa es más difícil y parece que esto ya no funciona. Ellos ponen un ejemplo, con esto sí termino, ellos ponen un ejemplo siempre, que es el ejemplo de un caballo de carreras muy famoso que se llama Secretariat y que a mí también me sonaba de las películas, supongo. Secretariat, el debate es sobre si Secretariat es un atleta o no es un atleta, Secretariat. ¿Es un atleta, Secretariat? Bueno, claro, eso ya no es de negociación metalingüística. Eso es cuál consideramos nosotros que es el concepto de atletas. El concepto de atleta incluye también animales que son muy veloces y elegantes, y esto o no los incluye. Y ahí, otra vez, o bien hay concepciones inconmensurables acerca de que ser atleta y entonces no es genuino el desacuerdo, o bien no, o bien hay razones a favor de tener un mejor argumento para un concepto de atleta, como piensa Dworkin con los conceptos interpretativos, y entonces no es sin culpa. Otra vez, lo que quiero mostrar es que ni Shapiro ni Plunkett consiguen mostrarnos que hay desacuerdos profundos en el derecho que son genuinos y sin culpa. Y nada más, aquí hay unos versos que me parecían bonitos de este poeta italiano Montale, que se llama, en un libro que se llama Ossi di Seppia. Ossi di Seppia. Os dejo con esto. Gracias. Bueno, tiene ahora la palabra Diego, no me acuerdo qué, Diego de Ibeki, por 10 minutos para su contraponencia. Bueno, muchas gracias. Yo tengo voy a tratar de mantener el espíritu de José Juan cuando discute a Vila, en el sentido de tratar de no entrar a discutir las cuestiones de fondo, los cimientos, dejarlos en el subsuelo, las concepciones metaéticas que cada uno pueda tener, tanto la de Vila como la que pueda tener yo y la de José Juan. En esto lo que quiero hacer es una crítica o una objeción interna al texto de José Juan, precisamente a la forma del argumento, como decías, cuando decías esto es lo que considero original. En particular, yo creo que hay una especie de inconsistencia entre el primer argumento o el modo en el que se rechaza la primera tesis de Vila y el modo en el que se rechaza la segunda tesis de Vila. Perdón. ¿Cuál era la primera tesis de Vila? Vila decía, cada vez que atribuimos significado a cláusulas constitucionales que reconocen derechos fundamentales, estamos poniendo en juego, suponiendo, concepciones comprensivas. Él las llama fundamentos metaéticos. Y esto genera desacuerdos interpretativos profundos. Y José Juan dice, bueno, esto es objetable. Hay al menos alguna forma de pensar, esto no es para verlo como refutación, hay al menos alguna forma de pensar en esto, alguna posibilidad de dejar en el fondo, en el trasfondo, escondidas las concepciones comprensivas y buscar acuerdos, consensos, recurriendo solo a axiomas intermedios, ¿sí? Y a mí esto me parece efectivamente plausible, ¿sí? Aun cuando no es la tesis fuerte de José Juan, no letal, dice él ahora, me parece efectivamente plausible. Sin embargo, me parece que choca con la forma de rechazar la segunda tesis de Vila. La tesis de Vila es, los desacuerdos interpretativos profundos son genuinos, son sin culpa y son irresolubles. José Juan, en lugar de esto, dice, no, los desacuerdos genuinos son siempre con culpa y los desacuerdos sin culpa siempre son espurios, no son genuinos. ¿Y sobre la base de qué es esto? Y este es el argumento concreto aquí. Yo, como digo, no quiero entrar en las cuestiones metaéticas profundas, pero el argumento en particular aquí recurre a consideraciones de filosofía del lenguaje. Dice, cuando no hay presupuestos, y la palabra presupuestos es central para mí en el texto, cuando hay presupuestos comunes no puede haber desacuerdos genuinos. Por ejemplo, los que podrían haber entre un católico y un laico cuando le atribuyen significado discordante a las cláusulas constitucionales que resuelven o nos permiten resolver el caso de la eutanasia, ¿no? En el caso de Welby, atribuyen significado distinto, pero no hay desacuerdos genuinos porque presuponen cosas distintas. Y el argumento fuerte, ¿se puede usarte el...? El argumento fuerte recurre a que no puede haber ni siquiera acuerdos genuinos cuando no tenemos presupuestos comunes. Presupuestos, otra vez, en sentido estricto, aquí en el sentido en el que le interesa a Strawson, que es el autor en el que te centrás. El ejemplo
Jordi lo usó ahora, José Juan lo usó con Jordi, ¿no? No hay acuerdo genuino cuando en el día de ayer José Juan le dijo a Jordi, José Luis no llegará antes de las 20:30. Jordi dijo, estoy de acuerdo, pero estaban pensando en cosas distintas aparentemente, porque Jordi estaba pensando sabía efectivamente, tenía la creencia verdadera de que José Luis estaba en Princeton. José Juan, en cambio, lo hizo sobre la base de inferir, ¿sí?, de conocimiento de la personalidad de José Luis. Él le atribuye el rasgo de ser impuntual. ¿Sí? En el ejemplo era distinto porque José Juan pensaba que estaba en otro lado, José Luis, no en Princeton, sino en otro lado. Dice, no hay un acuerdo genuino, porque tenemos presuposiciones distintas. Presuposiciones en el sentido straussoniano, al punto tal que el mismo enunciado, José Luis no llegará sino hasta las 20:30, dicho por Jordi, es un enunciado verdadero, y en boca de José Juan es un enunciado carente de valor de verdad. Porque la presuposición es falsa, y para que el enunciado tenga valor de verdad, las presuposiciones tienen que ser verdaderas. Yo creo que aquí está el gran problema del argumento. Yo creo, de hecho, que este enunciado no tiene ninguna presuposición acerca de dónde está José Luis. Uno de los test que tenemos para detectar presuposiciones en los enunciados es, por ejemplo, el de la proyección. Yo podría decir que una presuposición del enunciado José Luis no llegará sino hasta las 20:30, o no llegará antes de las 20:30, existe una persona llamada José Luis, o una persona llamada José Luis llegará, e incluso en la concepción pragmática creo que podríamos decir que presuponemos también que todavía no son las 20:30. Sin embargo, no presuponemos nada acerca de dónde está José Luis o de por qué no llegará, y este por qué también lo enfatizo, no llegará a las 20:30. ¿Cuál es el problema que veo yo? Que aquí del primer argumento de José Juan contra Vila al segundo, ligeramente cambiado el significado de presuposición, se pasó a un significado técnico, estricto de presuposición, pero además se asumió una posición excesivamente amplia de lo que es una presuposición. De hecho, se hace colapsar la justificación con presuposición. Las razones justificativas de mi aserción, de la aserción de José Juan o la de Jordi, por qué no llegará José Luis a las 20:30, no son presuposiciones en el sentido estricto straussoniano. Había otro test que se podría usar, en la cancelación, por ejemplo, pero lo dejo de lado, creo que con esto es suficiente, ¿no? Lo que quiero resaltar es que se ha usado una concepción excesivamente amplia de presuposición. De hecho, el ejemplo es que aquí está marcado con Chiara, el restaurante Kafka. Creo que es un muy buen ejemplo de los que Gettier citaba en su artículo para poner en dudas la definición de conocimiento como creencia verdadera y justificada. La asunción de José Juan es una creencia verdadera. Yo creo que el enunciado no solo tiene valor de verdad, sino que es verdadero. Depende de cómo está hecho el mundo esto, no de las razones que tengamos para sostenerlo. Es un enunciado verdadero y podría incluso estar justificado, ¿sí? La inferencia que hace José Juan, por la cual dice que José Luis no va a llegar antes de la 20:30, podría incluso estar justificada. Lo que pasa es que, como en los casos de Gettier, nos sería contraintuitivo decir que José Juan sabe que José Luis no llegará hasta las 20:30, y Jordi sí sabe, porque tiene la justificación correcta para su creencia. De alguna manera hay una deficiencia, esto es lo que señalaba Gettier, entre la justificación de José Juan y su creencia verdadera. Y esta era la cosa rara. Este es el punto central, digo, del paper, el más problemático, pero que genera un dilema desde mi punto de vista. Genera una inconsistencia entre los dos primeros argumentos. ¿Cuál es este dilema? ¿Cómo lo plantearía yo? Bueno, de la siguiente manera. José Juan dijo entonces que en estos casos como el de Jordi y él hay un acuerdo espurio, ¿sí? No podría haber acuerdo porque tenemos presuposiciones distintas. ¿Qué consecuencias genera esta concepción excesivamente amplia de la presuposición? Genera la siguiente consecuencia, que si nosotros queremos sostener a través de este argumento que los desacuerdos como el del laico y el católico no son desacuerdos genuinos, entonces también tendríamos que sostener que no puede haber acuerdos genuinos o consensos genuinos en el sentido del primer argumento, porque si cada vez que nosotros hacemos una aserción o atribuimos significado a una cláusula constitucional, estamos presuponiendo todo aquello que la justifica eventualmente, entonces no podemos dejarlas en el trasfondo, no podemos suspender el juicio en los principios intermedios. Las estamos sacando de consideración, las estamos presuponiendo cada vez que llegamos incluso a un acuerdo. Si el católico y el
laico interpretan una cláusula constitucional de derechos fundamentales de la misma manera, en la medida en que tengan concepciones metaéticas distintas, no hay acuerdo. Es un acuerdo espurio, tan espurio como el que hay entre Jordi y José Juan en el ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, rechazar esta concepción excesivamente amplia de la presuposición. Yo creo que esto es lo que se corresponde con los trabajos de Strawson, de Stalnaker, de quienes se ocupan de estas cuestiones. Creo que es la más estricta en términos de filosofía del lenguaje. Y esto nos permite volverle a dar plausibilidad a la tesis inicial, a la que yo decía, esto me suena plausible, aun cuando es dudoso, digamos, me suena plausible. Le da plausibilidad a esa primera tesis, pero perdemos este argumento para decir que los desacuerdos entre el laico y el católico, por ejemplo, no son genuinos. No hay ninguna razón adicional, me parece, en el paper para decir que el desacuerdo no es genuino, que es un desacuerdo espurio. Claro, uno podría decir, a ver, esto es un ejemplo que yo usaría para mostrar que hay acuerdo genuino, aun cuando los presupuestos, estos en sentido amplio, sean distintos. Un físico que adhiere a la teoría tolemaica, por lo que sea, y otro que adhiere a la copernicana, uno llega por inferencias a una conclusión, sostiene una proposición, el otro la niega. ¿Sí? Pueden entender las posiciones de ambos y no creo que haya ningún problema para decir que este desacuerdo es un desacuerdo genuino. La cuestión es que aquí parece que también diríamos el desacuerdo es con culpa y el desacuerdo es resoluble. Hay que mostrarle a uno que su teoría cosmológica ha sido superada y el tipo de razones ofrecidas, aunque el argumento escéptico siempre puede estar ahí presente, nos haría superar el desacuerdo, ¿sí? Habría que mostrarle que está equivocado. Vila dice que esto no puede ser en los casos de desacuerdo sobre interpretación de cláusulas constitucionales. Yo creo que José Juan insistiría en que sí, en que si son genuinos, entonces son resolubles y son con culpa. Pero esto ya nos saca del argumento, nos vuelve a hundir en los cimientos eso que yo quería dejar en la base y el argumento pasa a otro lado. Gracias.